¿Qué le sucede a una persona si permanece en ayunas durante 382 días? Más específicamente, ¿puede sobrevivir si no consume ningún alimento sólido durante 382 días? Angus Barbieri, a pesar de su juventud en 1965, había alcanzado un peso considerable de 207 kilogramos. Su exceso de peso naturalmente había convertido su vida diaria en una pesadilla y amenazaba seriamente su salud. No podía pasar por los torniquetes, no podía subir escaleras, ni siquiera podía subirse solo a un autobús. Y ser tan pesado, naturalmente, creaba una gran carga sobre el corazón y otros órganos de Angus. Los problemas, como la hipertensión arterial, dificultades respiratorias y limitaciones de movimiento que aparecieron a los 27 años debido a su peso, habían alcanzado dimensiones que podrían acortar su esperanza de vida. Angus era consciente de todos estos peligros, y ya esto se había convertido en algo habitual para él. Es decir, estaba harto de comer. No obtenía placer de ello, pero tampoco se abstenía de comer. Por lo tanto, era necesario dar un nuevo paso. Lo que hizo interesante su historia no fue que fuera alguien decidido a perder peso. Muchas personas habían hecho esto en el pasado, y muchas más lo harían en el futuro. Lo que lo distinguía era que haría esto durante más de un año, sin llevarse ni un bocado a la boca. En junio de 1965, Angus buscó ayuda médica. Según el enfoque médico de la época, ocasionalmente se aplicaban dietas de ayuno de corta duración en la lucha contra la obesidad mórbida. Los médicos del hospital también planearon someter a Angus a un programa de ayuno controlado de 40 días. Durante este período, se preveía que no consumiera ningún alimento sólido, manteniéndose solo con agua y bebidas similares sin calorías. Angus aceptó esta propuesta sin dudarlo. En realidad, la idea de dejar de comer para él no era aterradora, sino más bien una esperanza de liberación. Cuando ingresó al hospital, inicialmente comenzaron los preparativos para ese periodo de ayuno de 40 días. Este era el periodo de ayuno más largo recomendado médicamente, y los médicos pensaban que más tiempo podría ser riesgoso. Pero cuando Angus comenzó esta dieta líquida con suplementos vitamínicos, sin importar cuán harto estuviera de los alimentos, en los primeros días su cuerpo buscaba intensamente la rutina de alimentación a la que estaba acostumbrado. Su estómago se contraía, no podía dormir, e involuntariamente no podía quitarse la comida de la mente. Por supuesto, a medida que pasaron los días comenzó una adaptación sorprendente en su cuerpo y mente. Como si su cuerpo también aprobara esta decisión, después de los primeros días difíciles, sin mostrar gran resistencia, se dirigió hacia el uso de sus reservas internas. Después de los 40 días difíciles en el hospital, pasaría por un control total detallado. Y, curiosamente, de manera sorprendente, las funciones corporales de Angus eran bastante normales, contrario a las expectativas. Había comenzado una disminución notable en su peso, su presión arterial y pulso se mantenían estables. Según las estimaciones, había perdido aproximadamente 15 a 20 kilos, y durante este proceso, excepto por las pastillas, ni un solo alimento sólido había pasado por su boca. Es decir, además de los efectos psicológicos, este experimento, que hasta ese día se había llevado de manera privada, al difundirse de boca en boca, había atraído la atención de la prensa local. Aunque los médicos no querían crear presión sobre Angus, su dieta candidata a batir récord se había convertido en noticia en todas partes. Pero, aparte de todo esto, había un proceso en curso, y la otra cuestión de curiosidad era cuándo terminaría esto. Angus Barbieri pesaba 207 kilos cuando comenzó este ayuno. Como su altura era alrededor de 1,82, los médicos habían determinado su peso ideal para esa época como 80 a 82 kilos. Por lo tanto, bajar de 207 a los 80
requería una pérdida de 125 kilos, algo difícil de creer, casi el peso de 2 personas. Esto equivalía a aproximadamente 380 días en el escenario donde perdía un promedio diario de 300 a 400 gramos, y cuando los calendarios mostraron julio de 1966, la épica aventura de ayuno de Angus Barbieri finalmente llegó a su fin. El 30 de junio de 1966 fue el último día que Angus pasó sin tomar ningún alimento sólido, es decir, sin comer nada sólido. Exactamente 382 días parecía que se habían completado sin incidentes. Pero como mencioné al principio, en este tipo de casos, el refeeding, es decir, el proceso de transición de vuelta a la comida sólida en el que casi la mitad de los pacientes pierde la vida, también era muy riesgoso. Por esta razón, los médicos lo mantendrían bajo observación por 10 días más, dándole sal y azúcar gradualmente para preparar su cuerpo nuevamente para comer. Y finalmente, la mañana del 11 de julio de 1966, en el hospital, frente a periodistas y cámaras fotográficas, Angus Barbieri se reencontró con el concepto de comer. A las 10 de la mañana exactas, en el plato que tenía frente a él había un huevo hervido, una rebanada de pan tostado con mantequilla y una taza de café. Este tal vez era el desayuno más ordinario del mundo, pero para Angus, como representaba su primer bocado después de más de un año, tal vez sería el momento más especial de su vida. Los periodistas contenían la respiración mientras lo observaban, y en el rostro de Angus tal vez por primera vez en mucho tiempo apareció una sonrisa de satisfacción. Realmente había olvidado el sabor de la comida. No está mal. Fueron sus primeras palabras. Y con esto Angus se había saciado. El hombre que un año antes tal vez podría haber devorado cajas enteras, había satisfecho su hambre con un huevo y una rebanada de pan. Incluso había dicho que no podría comer más. Su estómago, con el efecto de haber estado vacío por más de un año, naturalmente se había encogido increíblemente. Por esta razón, aunque quisiera, no estaba en condiciones de comer más. Angus se había volteado hacia las cámaras que lo observaban y había sonreído como diciendo, «No se preocupen, aún estoy bien». Incluso en su declaración a la prensa había dicho, «Estoy un poco débil, pero no tengo ningún otro problema», anunciando que había completado su maratón de ayuno sano y salvo. Aunque ustedes probablemente esperaban que muriera en este proceso. Aunque al principio, cuando lo vi por primera vez, yo también pensé eso. Pero Angus, después de más de un año, había podido regresar al proceso de comer de manera bastante saludable. Y además, su aventura de ayuno de 382 días fue registrada oficialmente en el libro Guinness de Récords Mundiales de 1971 como la persona que estuvo más tiempo sin comer en el mundo, y este récord no ha sido superado hasta hoy. En los primeros días de volver a comer experimentó calambres estomacales e indigestión, pero estos eran temporales. Su cuerpo gradualmente se adaptó a los alimentos y Angus continuó viviendo su vida con una dieta equilibrada. Uno de los puntos más llamativos fue que después de perder tanto peso, a diferencia de la mayoría de las personas, tampoco había recuperado el peso. En los controles realizados durante 5 años, se reportó que solo había ganado unos pocos kilos, continuando su vida de manera saludable en aproximadamente 88 a 89 kilos. Poco después de terminar su ayuno de 382 días, cuando fue de vacaciones a España para celebrar, ya no era un hombre que trataba de caber en asientos estrechos en el avión. Podía hacer largas caminatas, con sus piernas que antes se cansaban en unos pocos pasos. Ahora podía caminar durante horas. Y con esta felicidad, nueva vida, por supuesto, el fenómeno de tener novia que nunca antes había experimentado, también se había establecido en su vida. Incluso, con el tiempo, se había casado con una mujer llamada Mary y habían tenido 2 hijos. Angus Barbieri se mantendría en gran medida alejado de los medios en los años posteriores de su vida, aunque muchas personas que se enteraron de su récord solicitaron entrevistas.
Él generalmente prefería permanecer en silencio porque no quería que esta experiencia se normalizara. Cuando los calendarios mostraron el 7 de septiembre de 1990, mientras que el promedio de esos años en hombres era casi 70 años, él perdería la vida a los 51 años. La causa de muerte aparece en los registros oficiales como una enfermedad de corta duración, pero probablemente fue una infección o insuficiencia orgánica. Sus familiares habían indicado que esto fue debido a causas naturales de esa época. Incluso, según los médicos, esto era así. Es decir, según las ideas, creían que la experiencia extraordinaria de ayuno de Angus no había acortado su vida. En el período de 24 años desde su pérdida de peso hasta su muerte, no había experimentado problemas de salud, había mantenido su peso y había vivido una vida normal en realidad. Pero, como dije, si su vida fue tan larga, o si la pérdida de peso fue una razón debido a la época pero los médicos no lo entendieron, creo que no podremos saberlo. Si aún así se enfrentan a tal problema y tienen la posibilidad de hacer ejercicio, no traten de hacer esto sin ejercicio. Además, coman saludablemente. No ayunen durante 382 días, por ejemplo. Esto es todo de mi parte esta semana. Si desean que lleguen más videos, por favor suscríbanse a mi canal y dejen un comentario.